Porque nada es imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oremos con el Salmo 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientes. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El ser cristiano, el camino espiritual es un camino de perseverancia, de radicalidad, de compromiso. Es un trabajo permanente, como es permanente la unión de la rama con el tronco para poder dar fruto. Vivimos una época donde el cristianismo se va diluyendo en el secularismo del mundo. Y vamos pasando de la época donde el cristianismo iba impregnando toda la sociedad al punto de que hablamos de la sociedad cristiana, la sociedad medieval. Ahora estamos en un proceso contrario de descristianización del mundo. Y entonces se hace muy extraño para alguien decirles que tienes que mantener en oración. Es que tienes que mantener en la iglesia. Es que tienes que permanecer yendo a misa todos los domingos. Es que debes permanecer comulgando. Debes frecuentar y permanecer en la gracia. Debes frecuentar la confesión. Cuando decimos esto, las personas piensan que están escuchando un lenguaje anticuado, un lenguaje medieval. En esta época se quiere dar cabida al cristianismo, pero al acomodo de cada quien. Como hoy en día estamos en la época donde mando a hacer los zapatos a mi gusto, donde la ropa es a mi gusto, donde la casa me la hacen como yo deseo, todo mandado a hacer.
todo a mi gusto, todo acomodado a mi medida. Entonces también caemos en la tentación de que la religión y Dios se tiene que acomodar a mí. Y por eso no queremos un cristianismo que sea radical, exigente, un cristianismo de permanencia, ¿no? Queremos un cristianismo transhumante, sin compromiso, un cristianismo que va caminando conmigo y no que yo camino hacia ese cristianismo a dejarme abrazar por Cristo. Digo esto porque esta parábola de la vid que está unida al sarmiento y que no puede dar fruto sin estar unida, pues es lo que el Señor me pide hoy, una permanencia en Él. Y esto no resulta fácil, por supuesto que no. Ir a Semana Santa, confesarse por época de Pascua y comulgar, hasta cualquiera la final. Pero mantenerse firme, continuar en esa dinámica de la gracia, la oración, de la observancia de la voluntad de Dios, eso va a costar. Eso cuesta, de hecho, muchísimo. Y por eso el reino de los cielos es para gente valiente y no es para multitudes, para masas. Es para unos elegidos, no es para todo el mundo. No todo el mundo quiere asumir el desafío de permanecer en el Señor. Hoy yo te pregunto, ¿tú qué tipo de cristianismo aspiras vivir en tu vida? ¿Tú qué tipo de discipulado aspiras desarrollar en tu existencia humana? ¿Quieres vivir ese cristianismo play de la época llamada Nueva Era? La palabra nueva era es anticristiana totalmente, porque quiere decir que la era cristiana pasó y que viene una nueva era, donde digo Cristo sí, iglesia no. Creo en Cristo, no creo en la iglesia. Donde digo la fe sí, la obediencia no. Cosas como esas nos propone la nueva era. Yo lo resumo en una fe de supermercado, donde yo entro al supermercado y agarro lo que quiero y lo pongo en mi carrito. Así la gente quiere vivir la fe hoy. Una fe de que tomo el Evangelio, lo leo todo y las partes que me gustan las asumo y las que no las desecho. Es lo que se quiere hacer, por ejemplo, en Alemania. Se quiere seguir siendo cristiano, pero echándole tijera a pasajes de la Escritura que son innegociables, como la fornicación, el adulterio y la homosexualidad y el robo y el mentir, o sea, los mandamientos tradicionales. Se quiere vivir una iglesia supuestamente de apertura, de puertas abiertas para todo el mundo, pero entonces ya no llamando pecado lo que es pecado y que cada quien vea cómo vive su cristianismo y le damos la comunión a todos y una serie de realidades que van en contra del Evangelio. Pues si tú quieres vivir ese tipo de cristianismo, la oferta está a la orden del día. En tu país, no tienes que mudarte a otro país. En tu país está la oferta y vas a encontrar a quien te apoye en esa mentalidad, hasta el sacerdote que apoya, hasta el obispo, no lo quiera Dios en tu país, que apoya ese tipo de mentalidades. Pero esa no es la iglesia de Jesucristo. Ese no es el discípulo que permanece unido a la vid y que por nada del mundo se deja cercenar, cortar de la vid, porque aspira a dar fruto de vida eterna. ¿Qué gano con yo desligarme de la vid y decir voy a hacerlo como yo creo, como yo quiero, si enseguida me empiezo a secar como una rama que ha sido cercenada del árbol? ¿Qué gano con eso? Las ramas cuando se cortan, por un momento se confunden con las verdes, pero pasadas las horas, la que está cortada empieza a secarse. Estoy seguro que así sucederá con cualquier cristiano que abrace estas mentalidades progres. Poco a poco empieza a secarse y el que dará fruto es el que permanece firme y fiel a la palabra de Dios. El que se mantiene fiel a la palabra de Dios, el que no da cabida a
a desligarse de Cristo. El que dice, no, es que la experiencia con Jesús yo tengo que vivirla diaria. Hay gente que vive la experiencia de la fe solo en Semana Santa, solo en Navidad, o cada 8 días, y es muy poco. Supongamos una rama que está bien conectada a la vid hoy, pero la corto hoy y hasta dentro de 8 días vengo a volverla a pegar. De hecho, quienes conocemos un poco del campo y de lo que es el injerto, sabemos que cuando uno va a injertar 2 plantitas, uno no puede dejar que la rama que voy a insertar se seque. Tengo que injertarla que esté viva, verde. Eso se debe hacer en pocas horas después de cortarla, si no se muere. Entonces a veces el cristiano quiere vivir un cristianismo donde hoy estoy unido a la vid, pero lo separo y hasta dentro de 8 días o 15 días o hasta la próxima Semana Santa y vuelvo pensando que ya la rama va a dar fruto porque al año vuelvo y la pego a la vid. Ya está muerta. ¿Qué tipo de cristianismo estoy viviendo? Eso es lo que hoy me cuestiona el Evangelio con esta meditación de la vid, del sarmiento. Recordemos que Jesús es la vid, nosotros somos los sarmientos y no podremos dar fruto, por lo menos de vida eterna, porque el que se separa de Dios, de la iglesia y hace las cosas a su acomodo, sí, dará fruto, pero fruto para este mundo. Y en el peor de los casos, fruto para el enemigo. Pero el que da fruto verdadero, fruto que perdura la vida eterna, es el que está unido a Cristo. Hoy te animo a estar unido a Jesucristo. Hoy te animo a estar agarrado del Señor y a no dejarte soltar por nada del mundo. Sé fiel, permanece en Él, que Él te dará la gracia. Queridos hermanos, una bendición para todos. Si les gustó el Evangelio, regálenos un like, compártanlo con otra persona. Si no te has suscrito al canal, bienvenido. Recuerda que tenemos otro canal que llama la Red de Intercesión Católica Internacional, donde hacemos oración diaria, donde compartimos formación. Te va a servir muchísimo este espacio. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos.